Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Amén. ¿Pueden dar un amén fuerte? Amén. También podemos dar un fuerte aplauso a los amigos y amigas que están en medio nuestro. Es un enorme privilegio tenerles aquí. Esta mañana muy especial, las hermanas veía algunas que se gozaban al ver a sus esposos al frente, al ver esta labor que pues, los varones hacen dentro del hogar, dentro de la familia. No tanto dentro de la iglesia, que también hacen una labor dentro de la iglesia, pero también la labor incansable que hacen dentro de nuestros hogares y de nuestras familias. Así que podemos darle un fuerte aplauso a los padres también que están aquí. Están aquí esta mañana con nosotros. Damos a Él la honra y la gloria. Josué dijo, como el hermano lo leía, en una declaración en su discurso de despedida. Josué está al borde de acabar su tiempo de haber entregado la tierra prometida. Había sido un joven cuando pues Moisés partió, y a Josué se le delegó la misión de entregar pues esa tierra prometida que no habían logrado el pueblo judío. Josué recibió reiteradas veces la voz de Dios que le decía: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Y a lo mejor Josué estaba atrás de una pared llorando, diciendo: Señor, no soy capaz de asumir enorme responsabilidad a tan corta edad. Soy demasiado joven. Mis antepasados como Moisés lo hicieron también. Moisés se decía que vio la espalda de Dios. Moisés se decía que subía a un Sinaí, y cuando bajaba del Sinaí su ropa era resplandeciente. Moisés se decía que hablaba cara a cara con Dios. Moisés había también sacado al pueblo de Israel con mano poderosa, con una vara poderosa y con una voz excelentísima del Dios Todopoderoso. Moisés había hecho casi todo a perfección. Todo su historial de vida es de un hombre manso, como dice la palabra, pero de un hombre determinado a entregar la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Así que Josué asume también ese compromiso. Y en ese compromiso, en ausencia de Moisés, Josué toma y dice: Señor, tengo miedo. A lo mejor su sentimiento es de miedo. La Biblia no lo expresa, pero el Señor sí reiteradas veces le dice: Josué, no temas, no temas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? ¡Amén! Y ahí es donde entiendes que Josué asume su compromiso y lleva al pueblo a la tierra prometida, de tierra en tierra, botando muros, derribando fortalezas, haciendo lo fuerte débil y haciendo lo imposible posible únicamente por el poder de Dios en su vida. Después de haberlo logrado, después de haber entregado todo, reunió a las 12 tribus y a las 12 tribus les dijo: ustedes elijan a quién servir. Pero si ustedes eligen no servir a Dios, yo quiero decirles: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Él sienta un precedente importante en su vida. Él establece el día que se despide, el legado que debe de dejar ante su entera sociedad y ante su mundo. Y si mal os parece servir a Jehová, como quien dice, si no les parece servir a Jehová, si no quieren realmente hoy servir a Dios, bueno, pueden servir a quien quiera. Escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres en el antepasado, o cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra tú habitas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puedes decir conmigo esa última expresión? A la 1, a las 2 y a las 3. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Más fuerte. Pero yo y mi casa. Se dice que en la traducción del idioma español, cuando usted va a hablar en español, usted no puede anteponer el yo como inicio de una oración. O sea, reflejar: yo y mi familia vamos a ir a pasear. Se dice: mi familia y yo. Esa es la expresión real que se debe dar cuando nosotros hablamos. Y por eso hay un dicho ahí bien popular que nunca se menciona el yo como primero, sino voy como de último. Pero Josué en este pasaje hace una alteración aún del idioma y dice: en esto sí requiero ir yo primero y no los demás. Y él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando se trata de responsabilidades, creo que debiésemos empezar con el yo y no realmente con otros. Cuando se trata de demandas, deberíamos de empezar con: yo soy el principal demandado y no otro. Cuando se trata de halagarnos y de mencionar virtudes, entonces debiésemos ir en segunda persona y decir: aquel, aquella, aquellos, aquel padre, aquella madre.
Pero cuando es de responsabilidad, padres y madres, hijos e hijas, es importante reconocer que el principal responsable del éxito y también del fracaso de una familia radica en un papá y en una mamá. Ahí está. Y por eso Josué es enfático en decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Sabe que la religión más grande en el mundo actualmente son los musulmanes? Los musulmanes son la religión más grande en el mundo. Han llegado a lugares donde ni el evangelio ha llegado. Se han metido, han ido por todos lados y han crecido de forma numérica extraordinaria. Se dice que si en 50 años ellos siguen al ritmo al que van, el mundo entero va a ser musulmán. Usted dice: ¿cómo es eso? ¿Evangelizan? Le cuento que no. ¿Van de casa en casa predicando? Le cuento que no. ¿Hacen campañas? No. Sí, de pronto sí hacen matazones a multitudes. Pero ellos no evangelizan, ellos no andan repartiendo por todos lados su Biblia, ellos no andan por todos lados evangelizando como a menudo lo hacemos nosotros o lo hacen otras personas. Pero en tan poco tiempo, o a través de la historia, ellos nos han dejado una enseñanza de que en 50 años, si esto sigue así, el mundo entero va a ser musulmán. Y usted me dirá: ¿por qué? Ellos manejan 5 pilares fundamentales. 5 pilares que no deben de ser realmente quitados de un hogar, no de una iglesia, de un hogar. Entre esos pilares ellos tienen una declaración de fe enfática: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y eso lo repiten todos los días, todos los días, todos los días en la casa, en la casa. Es ahí la misión de ellos, de establecer un precedente en sus hijos para que cuando ellos sean grandes, ellos no olviden que el principio real es una declaración de fe. Hermano, nosotros tenemos una declaración de fe. No hay otro Dios como el Dios de Israel y se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto da gloria al Señor? Por eso denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. ¿Se la repites a tus hijos? ¿Se la repites a tus hijas? ¿Se la repites a tu esposo, a tu esposa? ¿Hay una declaración enfática de fe en tu hogar? ¿Hay principios establecidos correctos y fundamentales en tu hogar? ¿Hay reglas de vida ya establecidas en tu hogar? ¿O las viene a establecer el mundo, o la escuela, o la educación, o la universidad? ¿Las has puesto de antemano? Y tú me dices: hermano Estuardo, esto lo vine a saber muy tarde, ya estoy viejo. Pero siempre decía ayer con los hermanos: tienes nietos también, establece esos principios. Sé que si no tienes hijos ya pequeños, sino que han crecido, tienes los nietos que son un legado al que has de dejar una declaración de fe. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estableces ese principio de tal manera que tus hijos vivan para eso. Pero ellos no solo tienen una declaración de fe, ellos tienen un ayuno profundo. Ellos tienen un mes que le llaman el mes de Ramadán. En ese mes ellos ayunan completamente, no prueban absolutamente nada. Sean futbolistas, sean famosos, sea quien sea, y la vida que viva, ellos apartan eso. ¿Cuántas veces le has enseñado a tu hijo la importancia del ayuno? De entender que puedes apartarte para Dios. ¿Cuántas veces lo has enseñado? Ellos lo hacen y van para el infierno. Ellos lo hacen y adoran a un Dios que no existe, a un Dios que les mintió, que les engañó. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que adoramos al Dios eterno, que murió en la cruz, pero se levantó con poder al tercer día? Se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Mahoma era realmente uno de los fundadores de esta gran religión. Alá decía: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Mahoma fue un profeta más, que su tumba sigue ahí, está muerto ahí, no se ha levantado, y se levantará el día para ser juzgado. Pero Mahoma, entre su afán de querer conquistar y de querer llegar a muchas más personas, él hizo un par de acciones que no iban conforme a principios divinos. Un día decidió en su casa hacer una jaula enorme de loros. Llenó aquella jaula tanto de loros como nunca en su vida lo había hecho. Después de tener llena la jaula, se levantaba todas las mañanas y decía estas palabras: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Habían pasado 5 o 6 meses y a los 6 meses los loros a una sola voz decían: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Después de que todos los loros hablaban, entonces dijo: es momento que el pueblo entienda que Dios me ha enviado. Y soltó todos los loros en el pueblo, y los loros andaban en el pueblo y se paraban en las ramas y decían: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Su historia fue tan predominante que el mundo dijo: hasta la creación me adora. De ninguna manera. Hay un solo creador y se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? ¡Amén!
Y aún así, cuando realmente van para el infierno y no creen en el Dios verdadero, tienen un ayuno profundo, que es un ayuno de entrega completamente. Pero no solo tienen el ayuno, tienen la oración. ¿Ha visto un musulmán cuando ora? Bueno, él no va al templo a orar. Él ora donde le entra el momento para orar. Él ora y oran 3 veces al día. Y donde estén, ahí oran viendo a la Meca. Y tienen la determinación de estar en constante comunión. Hermanos y hermanas, le enseñamos a nuestros hijos a orar el domingo, cuando necesitamos enseñarle que todos los días puede tener una comunión con el Dios eterno. La oración es poderosa. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Si tus hijos están tan lejos que dices no puedo visitarlos, la oración sí llega, te lo cuento. Si tus nietos están tan lejos que tú dices están en el otro continente, la oración traspasa continentes. Si tus hijos están en Asia, en África y aún no hablan tu idioma, la oración está por encima de un idioma. La oración es poderosa. La oración mueve la mano que mueve al mundo y se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? ¡Aleluya! ¡Amén! La oración es poderosa y puede cambiar la vida de cualquiera. Había una madre que oraba todos los días por su hijo. Todos los días era un clamor y había agarrado una esquina para orar. Todos los días se arrodillaba, ponía una silla y ahí arrodillada oraba y decía: mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Su hijo era un drogadicto empedernido. Nunca cambió de vida él. Ella murió. Ella murió sin haber visto lo que realmente había hecho por años: orar y ver el resultado de esa oración. El día que ella murió y que sacaron todas sus cosas de casa, el hijo entró llorando porque había perdido a su madre. Porque aunque era un drogadicto, su madre había significado mucho para él. Llegó allí y en una esquina estaba una silla y estaban 2 huellas en el piso. 2 huellas grandes, 2 hoyos que habían quedado ahí. Él dijo: ¿y estas marcas qué son? Uno de los que vivía en casa le dijo: esas son las rodillas de tu madre que por 25 o por 30 años estuvo orando por ti para que vinieras a Cristo. Nunca quisiste entender y ella se fue. Él puso sus 2 rodillas donde su madre ponía sus rodillas y arrodillado dijo: Señor, perdóname por lo que hice a mi madre y por lo que te hice a ti. Hoy te entrego mi corazón y mi vida. Rendido delante de ti estoy. Aquella madre no vio el resultado. Aquella madre se fue a la tumba realmente sin haber visto un hijo humillado. Pero el legado, la enseñanza, la oración que estuvo ahí persistente y persistente, a su tiempo dará su fruto. Padre y madre, a su tiempo obrará. Porque si siembras, así también vas a cosechar. Lo que siembres has de cosechar. Pero la oración, nunca lo olvides, es poderosa. Es poderosa, cambia vidas, cambia corazones, cambia destinos. Y ellos tienen ese principio tan fundamental, la oración, interesante, importante. Otro de los pilares que ellos tienen es la ayuda a los necesitados. Ellos ayudan, tienden la mano. ¿Cuánto necesitas llevar a tu hijo y hacerle entender de alguna manera que la vida es fugaz? Que no radica realmente en la riqueza terrenal, sino en la riqueza eterna que todos podemos tener. Es necesario que en algún momento lleves a tu hijo ante un pobre y le enseñes que realmente tiene más de lo que merece o de lo que es digno tener. Que le enseñes a tu hija lo especial que vives delante de Dios cuando muchos no tienen nada en absoluto. Que vayas a un hospital y le enseñes a tu hijo que hay gente que quiere vivir cuando él mismo está arruinando su vida completamente. Hay gente que pudiese venir hoy de un hospital y decir: dame tu vida, que yo sí la quiero vivir. Y muchos de nuestros jóvenes tirándole en los vicios, en las drogas, en la prostitución, perdidos. Ayudan a los necesitados. Y el quinto punto que ellos tienen es la visita a la Meca. No se han de ir en su vida, sino visitar por una vez en su vida a la Meca. Van allá, asisten allá, se arrodillan allá y asisten también aquí. ¿Cuánto necesitamos enseñar a nuestros hijos que no tenemos una Meca porque Dios habita en todo lugar? ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Pero que esta mañana está aquí con nosotros. Y donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él dice: ahí yo voy a estar. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Hermano y hermana, amigo y amiga, joven, señorita que está aquí esta mañana, ¿entiendes la importancia de la iglesia? ¿Entiendes la importancia de traerlo a una escuela dominical? ¿Entiendes la importancia de sentarlo y dejarle que sus maestros también enseñen la palabra? ¿Entiendes la importancia también de que tú establezcas un altar familiar en tu hogar? Que le enseñes a tus hijos a ayunar, que le enseñes a tus hijos a orar, que le enseñes a tus hijos a ofrendar y a dar para los necesitados, que le enseñes a tus hijos el valor de ayudar también a aquellos que no tienen nada, que le enseñes a tus hijos el valor de venir al templo
y cantar y levantar las manos y decir: Señor, hacemos hoy delante de ti un compromiso de vivir en santidad. La vida nos lo va a reclamar un día, pero no solo la vida nos lo va a reclamar, también nos lo va a reclamar Dios, porque herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Los hijos no son tuyos, y aunque llevan tu apellido y aunque llevan tu sangre, los hijos le pertenecen a Dios. Y el día que estés cara delante de Él, entregarás cuenta de qué hiciste con cada uno de esos hijos. Aún tus mismos hijos te lo van a reclamar un día y te dirán: ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué erré sabiendo que tú podías corregirme y cambiar de destino? Oye, a lo mejor los hijos no lo entiendan, porque ellos no reaccionan a tiempo, o reaccionan ya cuando están de 40 años y tienen hijos. Entienden la labor de un padre. Nadie es padre, o nadie es hijo, y nadie es padre hasta que realmente se convierte en tener un hijo alrededor y entender la labor que un padre hizo en él en su pasado. Ellos tienen esos 5 principios o pilares que nosotros podemos de alguna manera tomarlos. Ahora les digo algo: ¿evangelizan ellos? No. ¿Van por las calles? No. ¿Qué es lo que hace entonces que en 50 años el mundo puede ser musulmán? ¿Sabe qué es lo que hace? ¿Sabe cuál es la diferencia? De que ellos educan bien a sus hijos. Es más, un americano tiene 1 o 2 hijos. Un europeo tiene 1 si bien le va. Ellos no tienen 1. Ellos tienen 8, 14. Pero encima de tener 8, 14, a los 14 les enseñan bien. O sea que no van a alcanzar al mundo evangelizando, lo van a alcanzar con sus hijos. Es ahí donde entiendes que la labor más grande de la iglesia no es evangelizar, sino más con los hijos. Es donde nadie te ve, en tu hogar, donde eres lo que eres, donde no engañas a nadie, donde puedes hacer lo que quieras y vivir como quieras. Ahí es donde eres luz o eres oscuridad. Ahí es donde una esposa ha de decir: qué bonito habla, pero qué mal actúa. Ahí es donde un esposo puede decir: qué bonito actúa ella, pero qué bonito habla, pero realmente actúa mal. Ahí eres realmente lo que eres. Aquí realmente no eres lo que eres a veces. Tratas de fingir de buen cristianismo cuando lo que necesitamos ser es ser buenos cristianos en lo más profundo de nuestro hogar. Ahí radica. Es ahí donde, hermanos y hermanas, padres, madres, hemos fallado en la labor de dejar herencias pero no legados. Una cosa es dejar una herencia, otra cosa es dejar un legado. La herencia es una casa. La herencia es dejar, un título. Y dice: bueno, ya le dejé herencia, le di estudio, le di casa, le dejé carro, le dejé lo otro. Y dice: se siente satisfecho. Eso es dejar herencia, pero eso no sirve para la eternidad. No sirve. Lo fundamental es dejar legados. Legados que perduren. Esencias en el corazón que perduren generación tras generación, de 60 en 60, hasta que tengamos generaciones completas, hijos, nietos y bisnietos completos que aman a Dios con todo el corazón, garantizados que mis hijos y mis nietos van a honrar al único Dios verdadero que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Josué hace un énfasis en mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Él no va a dejar una herencia, Él deja un legado que perdure. Que el día que muramos en nuestra lápida puedan poner algo que valga la pena, algo que sea esencial. Que el día que muramos se note nuestra ausencia, porque dejamos un legado, no una herencia. Al contrario, muchos se preocupan por dejar una casa, pero no dejan la herencia del hogar. Una cosa es dejar casa, otra cosa es dejar hogar. Puedes dejarle a tu hijo 5 casas, pero nunca en las 5 casas logrará tener un hogar. Porque el hogar no es algo que tú dejas materialmente, es algo que impregnas en el corazón del muchacho, en el corazón de la señorita, en el corazón del joven y de la mujer, que entiende que más que dejar una casa hay que enseñar a dejar un hogar. Un hogar establecido, fundamental, donde no exista el divorcio, donde no exista la separación, donde no haya nada que lo rompa, que lo arruine, porque el hogar está fundado en la roca que es Cristo. Y puede venir tempestad, vientos y azotar, esa casa no se va a caer, porque está fundada sobre la roca. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? ¡Amén! Te invito a que dejes un hogar y no una casa. Creo que el mejor negocio es dejar un hogar que una casa. Hay gente que puede tener varias casas o tener 1 o 2 y no tener un hogar. Hay gente que no tiene una casa pero sí tiene un hogar y tiene la dicha y la bendición de haber recibido de sus padres la herencia de un hogar. Pero puedes también enseñar a tus hijos a tener dinero, pero debes enseñarles a ser ricos. Es que una cosa es tener dinero y otra cosa es ser rico. El dinero es una cosa, la riqueza es otra. Realmente en nuestro mundo y en nuestro contexto, la riqueza se toma como el dinero, como los bienes o como los millones que puedas tener en el banco. Hay muchos ricos pobres y hay muchos pobres ricos, te lo cuento.
Es ahí donde entiendes que no le enseñes a tu hijo a hacer dinero, que lo va a aprender muy fácil, lo sé. Enséñale a ser rico en bondad, en amor, en paz, en mansedumbre, en templanza, en ser un ser humano de bien para esta sociedad, para este país. Que el día que muera entienda que la vida es más que el dinero, que la vida es más que una casa, que la vida lleva a después de la muerte entregar cuentas de cada cosa que nosotros hicimos. Y la Biblia dice: deleítate, joven, en tu juventud y haz lo que te dé la gana. Y tome placer en los días de tu adolescencia. Vive como quieras vivir. Es que Dios no se mete contigo en eso. Te deja hacer lo que quieras hacer, vivir como quieras. No es una cuestión de obligación, es una cuestión de voluntad. Pero sobre todas esas cosas, la película se devuelve, la película se pasa en reprise, vuelve al estado natural donde entiendes: esto lo hiciste, esto lo hiciste, esto lo hiciste, esto lo hiciste. No vengas con excusas hoy. Qué tremendo. Es ahí donde entenderás que debiste a lo mejor haber aprovechado cada segundo, cada minuto y cada hora, invirtiéndolas de buena manera. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Enséñale pues a hacer más que dinero, a ser rico. Y a tener tantas virtudes en el corazón que se entregan y se enseñan en la casa. Como enseñarle a orar por la comida, como enseñarle a orar por las mañanas y decir gracias por un nuevo día cuando hay muchos en un ataúd. Cuando le enseñas a tu casa a decir gracias por esta cama que me has dado porque muchos no tienen cama. Gracias por este plato porque muchos no tienen un plato de comida. Enséñale a decir gracias. Enséñale a decir buenos días, buenas noches. Enséñale a decir permiso. Dale principios de educación que la escuela no se los va a dar. Porque eso se adquiere en el hogar. Porque eso se adquiere dentro de un seno de hogar donde hay un padre y una madre que dice: más que hacer dinero, le voy a enseñar a ser rico, a tener tantas virtudes que el día que muera satisfecho, porque no tiene otra cosa más que hacer que morir. Enséñale también en esta vida que todo es temporal, que todo se acaba, que todo se termina. Creo que hay hijos que piensan que sus padres son ricos, y creo que hay padres que saben que son pobres. Es la cruda realidad de hijos que viven de una realidad que no es. Enséñale a tu hijo lo que eres. Enséñale de dónde vienes. Enséñale lo mucho que te hizo falta para ser lo que hoy eres. Ayer les decía a los padres, tenemos un dicho muy conocido en nuestro contexto como hombres y como mujeres. Yo le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Eso está bonito. Ese es un buen plan, parece ser. Pero no es un plan que funcione. Nunca darle a tu hijo lo que tú nunca tuviste puede ser el éxito de un hijo. No. ¿Sabes por qué? Porque siempre he pensado que nosotros somos lo que somos no por lo que tuvimos, sino por lo que nos faltó. Por aquel plato que era pequeño y que lo saboreábamos tanto porque rápido se acababa. Por aquel carro viejo que nuestro padre tuvo que de pronto nos tocaba bajar, empujarlo. Por aquella casa de adobe que tuvieron en su país. Aquella casa de tejado donde de pronto ante los truenos 3, 4 tejas caían por ahí. Había que cuidarse. Es ahí donde entiendes que la vida es más que el dinero y que la riqueza, y que lo que cuenta es que le enseñes a tu hijo más que a vivir, a ser eterno. A ser eterno. Puedes enseñarle a vivir y es cierto, pero enséñale a vivir de manera que sea eterna. No que realmente se radique en 70 años nada más, no, que sea eterno, que sea realmente para toda la vida, y no solo para la vida, sino para el minuto después de que muera. Es ahí donde hoy, esta mañana, hago un reto a papá y a mamá. ¿Tienes un altar familiar en tu casa? Cuando digo un altar familiar, no digo 3 piedras, un sacrificio, no. Digo, ¿te reúnes con tus hijos a orar por ellos? ¿Pones tus manos cuando ellos están durmiendo? ¿Te levantas muy de noche y dices, voy a orar por mi hijo? Él no lo sabe, pero yo sí. Y te arrodillas ahí y dices, Señor, mi hijo. Me cuesta ser padre, lo sé. Me cuesta educarlo, lo sé. Estoy siendo deficiente, lo sé. Tengo miedo a orar, y entre más tengo miedo a errar, estoy cometiendo errores. Pero lo pongo en tus manos, Señor. No sé cómo educarlo, pero dame la sabiduría y bendícelo. ¿Lo ha hecho, hermano? ¿Lo ha hecho, hermana? Si lo hace, qué bueno. Y si lo está haciendo, sígalo haciendo. Y si no lo hace, empiece esta semana, por favor. Pero vaya a su casa, establezca un altar familiar. Si quiere los lunes, reúnase con ellos. Ahí haga un círculo y dígale, hoy vamos a adorar a Dios. Hoy vamos a hacer una oración a aquel que merece toda la gloria. Eso sus hijos se lo van a agradecer de 70 años. Tal vez hoy no, la vida. Y Dios se lo va a agradecer un día.
Pero entienda que más que dejar una herencia, hemos sido llamados a dejar un legado. Algo que perdure por la eternidad, algo que esté por siempre, que nunca acabe. Hace unos años atrás, una institución hizo un análisis con 2 familias, aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Hicieron un análisis con 2 familias. La primera familia era Max Yuke. Max era un ateo, predominante de 1700 en Nueva York. Él era un hombre muy conocido por su ateísmo. Era ateo completamente. La historia relata que él en 1700 había nacido y desde entonces, cuando empezó a tener conciencia, fue un ateo completo. A sus hijos les enseñó eso. Pero también hicieron esa comparación entre Max y también Jonathan Edwards. Fue un misionero americano, en el mismo país, en la misma región, en el mismo estado, en Nueva York. Ahí los dos. Max nació en 1700 y Jonathan Edwards nació en 1703. Los dos nacieron casi en el mismo tiempo, dice la historia. Así que después de haber pasado los años, hicieron un estudio de sus generaciones. A Max le examinaron 1026 descendientes. De los 1026 descendientes que examinaron, quiero leerle aquí lo que realmente fueron. 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos por un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Su familia costó a los Estados Unidos $1.300.000. Y ellos no hicieron ninguna contribución a los Estados Unidos. Esa era la descendencia de 1026 personas que partieron después de la vida de él. Toda su familia está corrompida completamente por el ateísmo. Hay prostitución, hay atrozos, hay ladrones, hay asesinos, hay de todo en su generación próxima. De la misma manera hicieron el estudio con Jonathan. Este hombre fue un misionero cristiano que siempre proclamó su fe. 1703, enseñó a toda su familia. Con él hicieron un análisis de su descendencia con 729 personas. Buscaron a toda su descendencia y agarraron 729 personas y llegaron a esta conclusión. 300 fueron ministros religiosos. 65 fueron profesores de universidades. 13 fueron decanos de universidades. 60 autores de buenos libros contemporáneos. 3 congresistas de los Estados Unidos y un vicepresidente. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahora entiendes que a lo mejor los dos fueron a la universidad, pero los dos no fueron a la iglesia. ¿Comprendes la importancia realmente de esa labor de legado? ¿Entiendes que los dos eran preparados? Los dos eran conocedores. Los dos eran hombres de un contexto de mucha preparación. Pero ¿sabes una cosa? Su legado es demasiado diferente. Hay un legado de personas prostitutas, ladrones, asesinos. Y hay un Jonathan Edwards que nos enseña que siempre la iglesia está por encima de la universidad. Amén. Que siempre la iglesia estará por encima del conocimiento intelectual terrenal. Siempre estará por encima. Llegar a tener un legado así, que glorioso, ¿no? Profesores en teología, maestros, rectores de universidades, escritores de libros, congresistas, un vicepresidente, por un pequeño hombre, Jonathan Edwards, que solo animaba a sus hijos a ir a la iglesia todos los días, a orar, a tener un altar familiar. Es que no sabes lo que hay en tu descendencia. Y tú puedes arruinar esa descendencia. Tú puedes arruinar ese legado, o a lo mejor lo estás arruinando. Discúlpame ser tan directo, pero ¿qué va a hacer cuando cuentes tus generaciones? ¿Qué va a pasar si un día agarran y digan: vamos a examinar la genealogía de hermano Estuardo? Después de 400, 500 años, después de 300 años, vean mi genealogía, y en mi genealogía y en mi historia me encuentre con ladrones, con prostitutas, con arruinados, con acabados. No quiero eso, pero sé que tampoco tú lo quieres. Pero hay un hombre que amó mucho a Dios, que fue un gran misionero, que solo hizo algo que parecía difícil, pero se volvió sencillo: enseñarle que hay un solo Dios verdadero y se llama Jehová de los ejércitos. Y Él está aquí esta mañana. Su presencia es real. No hay más que hacer que tenerle a Él aquí y decirle: Señor, más que una herencia, quiero dejar un legado que perdure por la eternidad. A lo mejor te topes
en el cielo con que tuviste un tataranieto que fue vicepresidente y que volvió a una nación a Dios. Te topes con un nieto en el cielo que digas, bueno, me enteré y me di cuenta que es parte de mi genealogía y que fue un gran hombre de Dios, que amó a Dios. Eso lo haces tú como papá. No lo va a hacer la universidad, ni la escuela, ni la calle. Lo haces tú como papá y tú como mamá. Es ahí donde debemos de levantarnos. Y como decía un eslogan allá por América del Sur, no te metas con mi familia, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué no se pone de pie, por favor?